Muy buenas noches. El día de hoy me encuentro con Wilder Rivera. Es oriundo de Perú, pero actualmente se encuentra en Estados Unidos. Hola Wilder, ¿cómo te encuentras? Bueno, me encuentro bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por preguntar. Ujú. Bueno, antes de comenzar quisiera pedirle su autorización para que esta entrevista pueda salir en YouTube y me sirva como, para mi trabajo de la crónica que estoy realizando. Está bien, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, para comenzar quisiera hacerle un par de preguntas. Y esas serían Ujú. más o menos sobre, antes de que llegue a Estados Unidos, sería que si es que ustedes ya tenían la idea mucho antes de ir o si es que fue algo así que sucedió en el momento. Bueno, esto fue algo que en realidad yo no sabía que iba a venir. Parece mentira, pero fue así. Y mi mamá hizo un arreglo con alguien y así es como yo me animé. Justo había terminado mi profesión de ingeniería electrónica y me vine así, hace más o menos 40, más de 40 años. Y, y cuando llegó a Estados Unidos, ¿usted sintió que usted sintió discriminación, que las personas estadounidenses no la aceptaron bien o se sintió amabilidad por estas? Bueno, yo sentí las dos cosas. Sentí amabilidad y en momentos también sentí la discriminación. Sí, lo sentí. ¿Y cómo fue esto? ¿Que fueron por ciertos tipos de personas o por una gran mayoría? No, eso dependía del tipo de persona, porque en general, bueno, yo me di cuenta que la discriminación venía más de la gente que tenía menos educación. ¿Y dónde eran los sitios más frecuentes donde sentía ese tipo de cosas? Por ejemplo, yo llegué a Nueva York, ¿no? Entonces, cuando uno llega a Nueva York, con una mano adelante y otra atrás, pues uno usa bastante la movilidad en masa, ¿no? O sea, los trenes más que todo. Y yo veía que la discriminación ahí era bastante alta. Sentía, sentía, en cada momento lo sentía. ¿Y vio esto que sucedía también en otras personas latinas o solamente vea que sucedía con usted? Bueno, yo veía más de los americanos, pero también sentía de los latinos mismos. No, no solamente yo veía la discriminación hacia mí, ¿no? Sino yo veía la discriminación, por decirte, con otras personas. O sea, yo podía observar que la discriminación era del uno al otro, ¿no? O sea, no necesariamente, no solamente hacia mi persona, sino hacia otros. Y en cuanto al tema del racismo, ¿usted sí ha visto que esto ha sucedido en las calles o solamente por noticias se ha enterado de esto en el país en el que se encuentra? Bueno, yo he visto la discriminación en ambas circunstancias, tanto en las noticias, tanto así personalmente las he vivido, sí. ¿Y cómo se ha sentido en esto cuando la ha visto presencialmente? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué ha hecho? Bueno, siempre he tratado de ignorar, cuando ha sido hacia mi persona, he tratado siempre de ignorarlo, ¿entiendes? Pero cuando ha sido de una persona a otra, o sea, yo he estado en ese momento como una tercera persona, entonces yo solamente he observado, siempre me ha gustado observar cuál es la reacción de las dos personas, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo he observado, mucho, bastante. ¿Y cuál fue el primer empleo que tuvo cuando apenas llegó al país? El primer empleo que yo tuve fue en una factoría, o sea, una fábrica donde hacían piezas de aviones. Usaban unas máquinas que acá le llaman lathe, pero en español yo creo que se llaman las fresadoras. Son máquinas grandes
de, de material metálico, ¿no? Portaban piezas ahí de alta precisión y también las otras máquinas que son con tornos mecánicos. Sí, ahí trabajé más o menos un año. Y en A cuanto, propósito, perdón, a propósito lo hice el sueldo mínimo. En esos tiempos el sueldo mínimo era 3.20, ¿no? $3.20 más o menos. entiendo, y con el pasar de los años, ¿ha visto que ha disminuido la discriminación en usted o cree que se ha mantenido de igual manera? Yo creo que la discriminación, la gente también lo hace de acuerdo a cómo uno es, de acuerdo a cómo uno se presenta también, ¿no? O sea, por ejemplo, en esas circunstancias en las que yo trabajaba, pues había gente de menos cultura por el mismo tipo de trabajo que era. En cambio, con los años que han pasado, más o menos yo me he asimilado un poco, de repente no a la cultura, pero sí al trabajo de la que yo estudié, ¿no? A electrónica. Entonces, he tenido varias fases en las cuales la discriminación ha sido diferente. Cuando ya en los últimos 20 años que he trabajado en electrónica, ya no he sentido tanto, porque ya he tenido otro ambiente, un ambiente muy diferente al que yo me encontré al momento de llegar y mi trabajo era diferente. O sea, no siempre ha sido lo mismo. La Claro. hablando de la discriminación. ¿Y a su familia alguna vez le ha pasado este tipo de incidentes de que han sido discriminados o algo por el estilo o no ha visto? Yo no he visto, pero sí, yo tengo mi hermana que también trabaja en electrónica, mi hermana, mujer es ella, y ella siente bastante discriminación. ¿Me entiendes? O sea, ella me cuenta, nosotros hablamos regularmente, cada semana más o menos, así siempre me cuenta algo, ¿no? Y yo veo que hay más discriminación todavía. A- a- Eso yo creo que depende mucho, como te decía anteriormente, depende mucho de la cultura de la gente. Y a veces aceptar que la mujer trabaje con uno es eso es diferente, es otro medio diferente. O sea, la mujer entiende un tanto, o no entiende, sino siente que hay más discriminación a ellos cuando trabajan con los hombres. ¿Entiendes? Y en cuanto a estos temas, ¿alguna vez le ha comentado esto a su familia que de su país o solamente se lo ha guardado para usted? Oh, sí, yo he contado siempre. Siempre he contado a mi familia, a mis hijos también. Yo tengo 2 hijos que ya son puedo decir que son mayores porque mi hija tiene 30 años o 31. Mi hijo tiene 26 años y siempre les he contado la discriminación que yo he sentido, ¿no? Sí, sí les he contado. ¿Y cuál ha sido la reacción de estos? ¿O sea, han sentido impotencia, se han sentido enojados o cómo han Sí, reaccionado? claro, claro, claro. Ellos siempre van a sentir la impotencia, inclusive Este, yo, yo quise ser profesor de matemáticas en el colegio secundario donde estudiaba mi hijo. Y él no quiso que yo me presente ahí a, ¿cómo se llama? A la entrevista, porque me dijo los niños no son tan buenos, los niños, o sea, los alumnos no son tan buenos. Él dice niños, no, o sea, no, a pesar de que son alumnos de secundaria. Dice, los alumnos no son tan buenos con los profesores mismos de acá. Y contigo, que tú tienes el acento diferente al de ellos, va a ser peor, me decía. Mi hijo era el que más se oponía a eso. Entonces, no, ellos saben, ellos saben la discriminación que existe acá. ¿Y alguna vez usted, con todo lo que ha sucedido en el tema del racismo, en las protestas, alguna vez ha salido con esas personas a protestar por los derechos de las personas de color? Te voy a decir que nunca he visto o nunca he tenido la oportunidad para hacerlo. Si hubiera tenido la oportunidad, quizá hubiera
participado, pero no he tenido esa oportunidad. Y además de eso, pues yo tenía mi familia y yo era el que llevaba el pan de cada día a la casa. Entonces, así de repente, si hubiera habido oportunidad, no hubiera podido hacerlo por el trabajo. Pero nunca he visto, en los tiempos que yo vivía en mi país, era estudiante, la mayor parte del tiempo que yo estaba en mi país era estudiante. Ahí sí participaba, lógicamente, no necesariamente discriminación, pero de otras actividades, ¿no? Y puede ser políticas o algo parecido. Sí, no, nunca he tenido la oportunidad de participar en una actividad. Bueno, Wilder, realmente ha sido muy enriquecedor esta entrevista que me ha concedido. Quiero agradecerle por el tiempo que me ha dado y se ha tomado. Quiero desearle muchas bendiciones a su familia, que la pase muy bien, que todo salga perfecto, que este problema social desaparezca, porque se ha visto muchos casos de personas discriminadas en todo el mundo. Sí, Generalmente Mateo, sí. se han escuchado muchos de estadounidenses hacia latinos o de actualmente en el Ecuador aquí Sí, hacia los venezolanos. Es realmente una pena lo que está sucediendo. así es. Yo te agradezco más bien también por haberme dado la oportunidad para ver por lo menos conversar un poco contigo y yo te deseo mucha suerte en tus estudios y que Dios te ayude en todo, ¿ya? Muchas gracias, Willy. Hasta luego. Ok.